Entonces, en un proceso de gestión participativo, la idea tiene que ver con poder construir un lenguaje común, con comprometer, ¿no?, a los actores sociales en el proceso de cambio o en el proceso de logro de objetivos, ¿no? Y tratamos de generar este espacio, o la apertura de este espacio cultural público para este objetivo. Bueno, involucremos a las organizaciones, a los hacedores y las hacedoras culturales, a los actores sociales que invitemos a que se involucren, ¿no?, en ese objetivo y se piense en conjunto acerca de ese objetivo y cómo lograrlo, ¿no? En ese comprometer a los actores sociales hay diferentes cuestiones que se pueden ir haciendo, ¿no? Pensar en autodiagnósticos, pensar en cómo se comprende la situación desde la perspectiva, ¿no?, de cada uno de los actores sociales que participan. Estoy hablando en términos generales. Después vamos a ejemplos más concretos, a ámbitos de desarrollo más, sí, también más precisos, ¿no? Pero digo, en términos ideales, en términos concretos, es para qué convocamos a participar, ¿no? Cómo generamos un proceso de gestión participativa, de participación activa y no pasiva, ¿no? No solo de extracción de información para su uso o para su utilización en función de los intereses específicos de quien dirige, lidera o diseña la política y gestiona el espacio, o para que colectivamente definamos hacia dónde queremos llevar a ese espacio, ¿no?, y qué queremos que sea ese espacio. Entonces también necesitamos comprender la situación a partir de las perspectivas diversas que puede haber en torno a la misma situación. O sea, sobre determinada situación va a haber opiniones encontradas, no todos ni todas van a pensar lo mismo sobre por qué estamos como estamos ni cómo estamos. Esa perspectiva diversa es necesario tomarla, ¿no?, porque si no estaríamos abocados o abocadas casi a un discurso único que ya tenemos predefinido. La idea de la instancia de la participación es poder nutrirse de las perspectivas de los otros y de las otras. Y después imaginar escenarios, ¿no?, conjuntos, colectivos, proyectar líneas y tratar en ese marco de construir consensos. La construcción de consensos siempre es complicada, pero bueno, los ámbitos participativos pregonan la idea de la construcción de consensos. A veces esa construcción de consensos se da a través de un convencimiento de la totalidad de los actores participantes de que hacia ahí, de que en determinada dirección o línea se quiere avanzar, y otras veces implica tomar decisiones desde la votación, ¿no? Y digo, levantar la mano y hubo un voto más para determinado lugar, y bueno, y eso implica también un consenso, un acuerdo sobre cuál es el mecanismo de toma de decisiones. Ya nos vamos a meter, ¿no?, en los mecanismos de toma de decisiones, pero especialmente me parece que el proceso de gestión que queremos emprender es fundamental definirlo con anterioridad. Acá creo que está bastante claro que es un proceso de gestión participativo. Así que la cuestión de la participación pasiva me parece que es lógico ya dejarla de lado. Bueno, una vez que tenemos esta definición política, ¿no?, pues es una definición política llamar a la participación. No es una cuestión que implica la idea de determinado técnico, determinada técnica de desarrollar, convocar a la sociedad a participar de determinadas cuestiones, sino más bien es una decisión política que tiene sus implicancias políticas, ¿no?, y tiene sus consecuencias políticas. Entonces es un acto político muy fuerte, es una decisión política muy fuerte llamar a la participación. Y en ese sentido me parece que hay que tener claramente cuál es la noción de participación que vamos a manejar, ¿no? ¿Qué noción vamos a trabajar sobre participación? Va a ser una noción vinculada a cuáles son los beneficios que trae la participación y nada más que eso. Va a ser una noción vinculada a la consulta, solamente consulta, y después la toma de decisiones estará de acuerdo a la consulta realizada, pero en función de la definición de quien toma, de la persona o de la institución que toma efectivamente las
las decisiones y nada más que de ella. Va a estar vinculada a la implementación de actividades definidas por otros u otras, pero convocando a la participación para la implementación de esas actividades. La participación va a estar en la evaluación de cómo se está desarrollando de cómo se están desarrollando las actividades de ese espacio cultural, o va a estar en la toma de decisiones. Me parece también que en esto que venía contando el Corcho sobre las mesas de gestión y la idea de la participación en estos espacios culturales públicos, hay una intención de trabajar con esta noción de participación vinculada a la toma de decisiones, ¿no? Pero bueno, después en cada lugar se podrá analizar y ver cuáles son las condiciones, ¿no?, que hay para la toma, en este caso la toma de decisiones desde el ámbito político que desarrolla este espacio, para ver cuál es la noción de participación a tomar. Pero me parece que tiene que estar clara, ¿no? Si hay algo importante en los esquemas de participación, en la convocatoria de la participación, es que los criterios y las condiciones estén claras. ¿Sí? Porque si no están claras nos traen problemas posteriores, ¿no? Entonces mejor aclarar cuál es el alcance de la participación, hasta dónde va a llegar, si la consulta que se va a hacer es vinculante o no vinculante, ¿no? Y cuando digo vinculante es que la toma de decisiones que ejerció esa mesa de gestión es la que se va a desarrollar y no otra, ¿no? Porque así lo dictaminó ese colectivo, o si es no vinculante es que, bueno, esto es lo que opina el colectivo, pero después la autoridad política es quien define si se hace o no se hace, ¿no? Eso sería no vinculante. Como les decía, yo vengo del campo de las políticas culturales de base comunitaria, ¿no? Y entonces el respeto por la autonomía de quienes participan de esos espacios y la capacidad de construcción en red, el protagonismo de las comunidades son como pilares conceptuales, ¿no?, de este tipo de acciones. Entonces, me parece que eso sí define claramente la noción de participación que a mí me interesa promover también. Y que entiendo también que el Corcho con el CEPUAL y el Instituto de Cultura de la provincia también. Otra cosa vinculada a esta noción de participación. Se trata de un proceso grupal y colectivo, ¿no? La participación, si participan dos, no tiene mucho sentido. O sea, la participación es la generación de un grupo, de un colectivo que está abocado a determinado tema, que está abocado a la gestión de determinado espacio y se reúne y toma decisiones en función de eso, ¿no? Y las decisiones son colectivas, ¿no? Esto fijándonos en el último esquema, ¿no?, el de la toma de decisiones. Entonces, en ese proceso grupal siempre tiene que haber un componente organizativo fuerte, ¿no?, una estructura organizativa fuerte, o sea, cómo es básicamente las reglas de la participación, ¿sí? ¿Quiénes integran el espacio? ¿Por qué lo integran? ¿En representación o en referencia de quién integran ese espacio? ¿Cuál va a ser el ámbito de trabajo específico? ¿Cada cuánto se va a reunir? ¿Dónde se va a reunir? ¿Cómo se va a reunir? ¿Cuál va a ser el mecanismo de socialización de la información, ¿no? Porque para la toma de decisiones, si no hay socialización de información, es difícil decidir, ¿no? Decidir sobre cuestiones sobre las que una organización, un colectivo, una persona no maneja, ¿no? Es difícil. Entonces, el mecanismo de socialización de información es muy, muy importante para estos esquemas participativos. Y bueno, después reglas, ¿no?, para la participación en la toma de decisiones, reglas de agregación de decisiones individuales, ¿no? Quizás en una misma mesa participan dos personas de un mismo espacio y entonces, bueno, ya el voto sería por el espacio porque esta mesa de gestión invita a actores sociales y no a personas individuales en calidad de
su nombre, ¿no? De su persona individual, sino que invita a actores sociales que tengan incidencia en su territorio y en su comunidad, ¿no? Que sean referencia, que sean representantes. Después veremos mecanismos de decisión para esa participación, pero en principio esa regla sobre la toma de decisiones también tiene que estar, ¿no? ¿Cuánto vale la voz de quien está hablando, ¿no? Y en calidad de qué, de quién o de quiénes habla. Y después, en estos procesos participativos así tan amplios, hay varias funciones, ¿no? a desarrollar. Está el reconocimiento de las problemáticas, o sea, convocamos a la participación para hacer un primer diagnóstico, qué está pasando, cuáles son las principales problemáticas de la zona, cuáles son las problemáticas que podemos priorizar y atender, ¿no? Esto creo que también es fundamental, ¿no? En estos ámbitos participativos poder circunscribirlos al ámbito de operatividad que tiene ese espacio, ¿no? O sea, para graficarlo de algún modo, si vamos a hablar de, voy a dar el ejemplo de puntos de cultura, ¿no? Se armó un consejo cultural comunitario donde dialogamos con un colectivo de organizaciones en función de pensar hacia dónde debía ir la política de cultura comunitaria de nuestro país, ¿no? Y a tirar lineamientos de acción sobre esa política cultural. Bueno, si querían hablar de la política económica, no era el ámbito para hablarlo, era un ámbito en el cual nosotros no teníamos capacidad de intervención y no tenía sentido perder el tiempo en ese tipo de cuestiones, ¿no? Podemos discutir de política económica, podemos discutir de un montón de cuestiones, pero fuera de ese ámbito de trabajo. ¿Sí? El ámbito de trabajo participativo tiene que tener una delimitación clara del alcance. ¿Sí? Y ese alcance está justamente determinado por la capacidad de operación y cambio que tiene esa institución, ese espacio cultural sobre el desarrollo de algunos temas y no de otros. Entonces ese alcance hay que definirlo con mucha precisión, ¿no? Porque también si no se genera frustración, ¿no? en el colectivo que participa de ese ámbito organizativo. Porque si se empiezan a hablar o a definir cosas sobre las cuales esa institución, ese espacio cultural no tiene capacidad de incidencia, después, empiezan a haber falta de resultados en un ámbito donde no deberían haber resultados porque no tenemos la capacidad para generar resultados sobre eso. Entonces este ámbito de intervención este campo de intervención es muy importante delimitarlo, ¿no? Que esté claro. Nosotros convocamos a la participación para discutir esto y esto. No vamos a discutir estas otras cuestiones. Si salen en reuniones podremos tomarlas como algo a reflexionar, a ver cómo podemos construir también a lo largo del tiempo alguna capacidad de incidencia en esas otras cuestiones que son problemáticas y que nos preocupan, cómo podemos generar ámbitos de relación con otras instituciones, como para que se generen respuestas acerca de aquellas necesidades sentidas y que desde nuestro espacio no podemos garantizar o cumplir. Y en ese sentido, dejarlo claro desde un inicio me parece que favorece el proceso participativo. Después, bueno, como les decía, es esto, el reconocimiento de las problemáticas, el poder priorizar colectivamente cuáles son esas problemáticas a trabajar, el disponer de información, tener alternativas de interpretación, ¿no? Sobre ese diagnóstico o esa situación. Poder encontrar, ¿no? Bueno, ¿desde qué lugar estás interpretando esta situación? Vos como actor social, como actora social, ¿desde qué lugar estás llegando a esta conclusión? ¿Por qué? ¿No? Tratar de generar los ámbitos argumentativos acerca de la interpretación que se está dando con la idea de poder enriquecer los discursos y las prácticas, no con una idea vinculada a una policía ideológica, ni mucho menos, ¿no? La idea es poder conversar y tener
claridad de la perspectiva desde la cual habla cada actor social para poder enriquecer nuestro discurso, no mucho más que eso, y para poder combinar todas estas miradas diversas que existen de la realidad desde los diferentes posicionamientos. Y por otro lado, bueno, por supuesto, tratar de planificar, implementar y evaluar colectivamente. El proceso de planificación es uno de los aspectos principales, ¿no?, que tiene que tener un espacio colectivo de este tipo, ¿no? Tiene que pensar cuál va a ser el plazo en el cual quiere lograr determinado resultado, cuáles van a ser los recursos que se van a poder disponer, cuáles son las articulaciones políticas necesarias, cómo se va construyendo la viabilidad política y la factibilidad técnica para hacer cada una de las cosas que se están emprendiendo o se están pensando hacer de ese espacio participativo. Y bueno, y después de determinado tiempo poder evaluar, ¿no? Que, bueno, si se está logrando, ir haciendo el seguimiento, ¿no? De bueno, ¿por qué estamos logrando la mitad de lo que nos proponíamos? ¿Por qué estamos logrando el 80%? ¿Por qué no estamos logrando nada? O sea, tener esa capacidad de evaluación que nos permite. Un tercer eje a pensar, habíamos hablado del proceso de gestión que queremos emprender, habíamos hablado de la noción de participación que necesitamos definir, y ahora también tenemos que pensar en el nivel de participación, ¿no? La participación está condicionada por distintas cuestiones, por las características propias de la organización, ¿no? Acá también es importante entender que cuando se participa de espacios en los cuales la institucionalidad pública es la que llama a la participación, hay mecanismos burocráticos a cumplir, ¿no? A veces las organizaciones sociales, comunitarias, los artistas, las artistas, productores, productoras, hacedoras culturales no tienen por qué conocer cómo es el funcionamiento del Estado y cuáles son los diferentes procedimientos y pasos administrativos, ¿no? y legales y burocráticos que hay que seguir para desarrollar, en principio para generar algún recurso, para desarrollar algún programa, algún proyecto, etc. Entonces, me parece que se debe dejar en claro las características de la organización. Es una organización pública que se rige por las normativas del Estado, municipal, provincial, nacional, bueno, no importa, tratar de explicar a ese espacio participativo cómo es la lógica de acción, ¿no? Y que a veces la toma de decisiones y la gestión operativa administrativa tarda más de lo deseado y de lo necesario. Otras veces no, y probablemente en ámbitos locales sea bastante más sencillo que en ámbitos nacionales, ¿no? Pero no quiero tampoco pecar de ingenuo, ¿no?, en esto. Y la verdad es que esas características organizativas me parece que tienen que estar presentes a la hora de emprender el proceso participativo. Después, ver la cantidad, ¿no?, de actores involucrados. La verdad es que en un proceso de gestión, de una mesa de gestión, en un proceso de participación social para la toma de decisiones, no pueden ser asambleas de 150 personas cada una de las reuniones. Habrá en algún momento una asamblea, pero la mesa de gestión local deberá tener, no sé, X cantidad de actores que representen o sean referentes de temas o de actividades que aborda ese espacio cultural y bueno, y participen en esa, por llamarlo de alguna forma, mesa más chica, ¿no? Pero tiene que haber una cantidad de actores involucradas, que esté previamente definida y que tenga una razón de ser, ¿no? Esa razón de ser está dada por las funciones y roles que va a tener ese espacio cultural, ¿no? Por ejemplo, en el programa Puntos de Cultura, que conformamos un Consejo Cultural Comunitario, definimos que iba a haber una representación regional. Nosotros dividimos para el desarrollo de la política pública,
dividimos el país en 7 regiones culturales. Bueno, iba a haber 2 representantes de cada una de esas 7 regiones culturales. Entonces, ahí la cantidad de doctores involucrados era clara, eran 14. ¿Sí? 14, 2 por cada una de las regiones, pero también, digo, esto nos daba federalidad, ¿no? Algo que a nosotros nos interesaba tener como composición en este ámbito participativo era la visión federal, la federalidad. Y por otro lado, convocamos también a 10 referentes de redes o temas muy importantes de la cultura comunitaria. También 2 por cada uno de los 5 foros que creamos para definir estas representatividades, ¿no? Uno vinculado a centros culturales independientes y autogestivos, otro vinculado a colectivos de la diversidad sexual y de género, otros vinculados a proyectos educativos, deportivos y culturales, bibliotecas populares, clubes de barrio y de pueblo, otro vinculado a colectivos del carnaval, y un quinto que me estoy olvidando, pero bueno, y un quinto, ¿no? Entonces, ahí convocamos a 10 organizaciones, ya me voy a acordar y les voy a decir, pero bueno, otras 10 organizaciones que formaban parte de este Consejo Cultural Comunitario. Entonces, estaba claramente delimitada la cantidad de actores, 24. 24 representantes, porque habían sido elegidos en foros provinciales, regionales y temáticos o de redes, ¿no? Entonces, en esta elección hubo representatividad, porque fueron elegidos democráticamente. No es que fueron llamados a dedo por nosotros, desde el programa, ¿no? Sino que cada espacio, cada región, cada ámbito temático de red tuvo su propia discusión y definió quiénes iban a ser sus representantes. Otra cosa hubiera sido, y esto también lo traigo como ejercicio de proceso participativo, hablar de referentes o referentes, ¿no? Previo a la constitución de este Consejo Cultural Comunitario, nosotros hicimos un proceso participativo de discusión y debate de qué tenía que ser ese Consejo Cultural Comunitario con algunas organizaciones referentes, pero las llamamos nosotros a dedo, ¿sí? Porque entendíamos que eran referentes en determinada temática, que nos iban a dar una visión que nos iba a permitir construir este ámbito participativo con mayor claridad, ¿sí? Entonces era un ámbito de consulta. Después vamos a ver también los distintos ámbitos de participación que se pueden generar, pero bueno, ahí tenemos volvemos al tema, una clara delimitación de actores integrantes, ¿sí? de ese espacio participativo. Después hay que compartir ciertas actitudes, valores y creencias sobre ese ámbito participativo. No puede haber una desesperanza sobre el lugar que tiene esa participación, un descreimiento en el rol del Estado o la posibilidad, o si existiera, vamos a tener que generar la confianza y la idea de que ese ámbito participativo sirve para algo, ¿no? Y además que tiene ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, el respeto por la palabra del otro o de la otra, algo fundamental. Si alguien dice algo, bueno, se respeta dentro del marco democrático y de aceptación de discursos no violentos, ¿no? Pero bueno, tiene que haber ahí unos valores compartidos y unas creencias acerca del ámbito participativo que nos permitan emprender un proceso productivo de toma de decisiones. Después reconocer las relaciones de poder y de autoridad que va a haber en ese ámbito, ¿no? Eso es también importante, o sea, si va a estar por decir de alguna forma, en este caso un director nacional, ¿no? Para el caso de puntos de cultura, o el mismo ministro de Cultura va a participar de ese ámbito y de ese Consejo Cultural Comunitario. Bueno, hay ciertas cuestiones y relaciones de poder y autoridad que ya se saben previamente y hay que también explicitarlas. La voz del ministro no es una voz más,
Si participa el intendente o la intendenta, no es una voz más, ¿no? Pero bueno, esto tiene que estar también demarcado y tiene que ir construyéndose también en el marco de esa mesa, porque tampoco la intendenta va a participar de todas las mesas, ni mucho menos, pero sí tiene que estar delimitada esa autoridad y relación de poder, por lo menos explicitada, pero sí comprender en este ámbito participativo que esa toma de decisiones, si hay una intención de que la toma de decisiones sea vinculante, que se respete, ¿no? Y después tienen que haber rutinas y procedimientos, ¿no? Digo, nos juntamos toda la semana de 7 a 9, la reunión dura de 7 a 9 y listo. O sea, tratar de vincular. Sabemos que en participativos, asambleas, las reuniones se pueden terminar a las 12 de la noche, pero tratemos de que en estos ámbitos de toma de decisiones y de participación haya una clara idea de cuánto dura la reunión y qué temas hay que tocar en esta reunión, cuál es la agenda, cuál es el procedimiento, y sobre eso se trabaja. Otras cosas importantes a tener en cuenta en este tema del nivel de participación es, por un lado, tener un reconocimiento sobre los actores a los cuales estamos convocando, a los actores que estamos convocando, ¿sí? Reconocimiento en cuanto a su trayectoria, su opinión, su trabajo territorial, su condición para identificar aspectos no tenidos en cuenta desde la institucionalidad pública. Tenemos que generar confianza si es que no la hay, ¿sí? Esa generación de confianza es fundamental para que un espacio participativo se sostenga en el tiempo. Sin confianza es imposible trabajar, ¿sí? Y la confianza se va construyendo y se va alimentando día a día. Puede ir para atrás o puede ir para adelante. Tengo que tratar de construir confianza y la construcción de confianza también, no solo está en base a las palabras y a lo que se diga, sino básicamente en los hechos, ¿no? Si las cuestiones vinculadas a la toma de decisiones sobre determinada actividad ocurren, y bueno, se va a ir generando confianza en que, bueno, aquellas cosas que se toman, que se deciden, se implementan, ¿no? Esa generación de confianza tiene que estar todo el tiempo. Después, la idea de animar a la participación. Yo estoy tratando de animarles a ustedes a que participen. No es más que una invitación, es más que decirles, che, participen, digan algo, vengan, es animarlos. Bueno, vale la pena opinar sobre esto. Estamos definiendo cuestiones vinculadas a nuestro futuro, estamos pensando qué quiere hacer nuestro espacio cultural, a quiénes quiere darle una respuesta, a quiénes quiere atender, con qué poblaciones quiere trabajar. Vengan, participen, sean voz activa de esta propuesta, ¿no? Hay que animarles a que participen. Y después sí, garantizar las condiciones de esa participación, ¿no? Garantizar las condiciones. En nuestro caso, por ejemplo, que no va a ser el caso de ustedes, para garantizar la participación teníamos que garantizar que pudieran viajar los compañeros y compañeras que integraban ese Consejo Cultural Comunitario, ¿no? Teníamos que pagarle los pasajes, el alojamiento, para que vayan a la reunión y puedan participar. Esto es garantizar condiciones mínimas. En el caso de mesas de gestión locales, probablemente tenga que haber, no sé, un café, mate y unos bizcochitos, es mucho más que eso, y el lugar que sea acorde a la cantidad de gente que va a participar, ¿no? Con sillas, las condiciones las tienen que generar ustedes, pero también tienen que ser claras. Hay condiciones mínimas que hay que garantizar desde el espacio cultural que promueve el ámbito participativo para que esa participación sea efectiva y se lleve adelante y se sostenga en el tiempo. Y bueno, y después siempre me parece que es interesante tener como
como horizonte, ¿no? La democratización, ¿no? Tratar de que personas, digo, los ciudadanos, las ciudadanas, no solo nacemos con derechos, sino que también debemos hacer que se ejerzan, que podamos ejercerlos esos derechos. Y hay instituciones responsables o que tienen que garantizarlo, y la principal es el Estado, ¿no? Entonces, para el ejercicio de los derechos culturales, las instituciones públicas culturales son las que tienen que brindarlos, ¿sí? Y en ese ejercicio ciudadano también se van ampliando los horizontes, ¿no? De, bueno, ¿cuáles son los derechos culturales que no podemos ejecutar? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este territorio para que no podamos? No estoy hablando solamente de, por ejemplo, ir a ver un espectáculo folclórico, sino o ir a un evento folclórico, a un festival, sino también a poder tener un espacio donde hacer música, tener un espacio donde los pibes y pibas puedan aprender sobre sus derechos culturales, vinculados obviamente a los derechos humanos, y todo este tema del ejercicio de la ciudadanía cultural como un horizonte, ¿no? que nos proponemos desde ese ámbito participativo, teniendo en cuenta otra vez el tema del alcance. No vamos a poder dar respuesta a todo, y mucho menos, ¿no? Pero bueno, hay priorizaciones, hay posibilidades de pensar cuáles son los sujetos, cuáles son los colectivos, cuáles son los grupos, ¿no? que tienen mayor vulnerabilidad en sus derechos, y priorizar el trabajo sobre esos colectivos y sobre esos grupos, ¿no? Me parece que los espacios participativos tienen que darse una discusión vinculada al tema, y bueno, lo dijo también Alfredo al inicio, vinculada a la inclusión social y al ejercicio de los derechos. Y en términos de lo que son estos espacios culturales públicos, me parece que hay mucha virtud, ¿no? en emprenderlo de manera territorial. Básicamente tiene que ver con territorializar, ¿no? la práctica cultural y el ejercicio de los derechos culturales que merecen gozar nuestras poblaciones. Y en ese sentido, el ámbito participativo me parece que nos puede orientar, ¿no? en cuáles son esas necesidades y cuáles son los colectivos y los grupos que más necesitan esta cuestión. Entonces, esa democratización es un horizonte, ¿no? Por supuesto que la gradualidad es el criterio. No vamos a poder garantizar de una el ejercicio de los derechos para toda la población, pero bueno, a partir de el criterio de gradualidad, de ir tratando de incorporar a la mayor cantidad de personas, colectivos, sujetos sociales que puedan ejercer los derechos culturales en ese territorio, ¿no? Aunque no haya cambios sustanciales, no se vean en el corto plazo, hay un desarrollo de capacidades y de habilidades, ¿no? en el ejercicio de estos espacios participativos. Las personas que participan de estos ámbitos no salen iguales. Se llevan un montón de aprendizajes, de habilidades de gestión, de información socialmente necesaria, ¿no? Y que también en el caso de organizaciones, si fuera el caso de organizaciones que participan, o colectivos que participan de ese ámbito organizativo, también de ese ámbito participativo, también es necesario que después socialicen esa información en sus propios ámbitos, ¿no? Que no quede en la persona el saber o el acceso a esa información, ¿no? Esto es un peligro de la participación, ¿no? Es seriamente uno de los peligros de la participación. El empoderamiento de solamente una persona que no transmita la información a los colectivos y a quienes representa o referencia, y saque provecho individual por participar de ese ámbito, ¿no? Esto tenemos que tratar de escaparle, y tenemos que tratar de
de dejarlo en claro, ¿no? Si hay una persona que está participando, es en referencia o en representación de determinado colectivo, y es necesario que ese colectivo, esa red, ese grupo, acceda a toda la información que se está trabajando en ese ámbito participativo. No puede quedar en una persona. Por supuesto que las dinámicas sociales, las prácticas sociales a veces implican una imposibilidad, ¿no? De estar generando todo el tiempo reuniones para contar lo que pasó, y bueno, hay algunos mecanismos, toma de armado de minutas, generación de un material de difusión por parte de esa mesa de gestión para que sea socializada, no sé, en este contexto por vía digital, pero también se puede hacer algunas impresiones y dejarla, esto ya quizás es extemporáneo, pero bueno, para trabajarla en ámbitos locales chicos, con las organizaciones de ese territorio, ¿no? Dejándoles información. O sea, el ámbito participativo lleva tiempo. Participar lleva tiempo, hay que tener tiempo para poder participar de estos ámbitos, ¿no? Y bueno, y también tenemos que entender que quienes participan no es que dedican su vida exclusivamente a ese ámbito participativo, también deben tener sus cosas. Entonces, restringir en términos procedimentales y de reglas la participación, no en términos que no suene mal, no en términos excluyentes, sino más bien para conducir ese proceso organizativo y participativo de una forma productiva, es sumamente importante. Ya algo mencioné sobre la participación como derecho. Parece que una de las preguntas esenciales que tiene que tener un espacio público, institucional y cultural es, bueno, cuáles son los derechos que vamos a querer garantizar en ese espacio cultural público, ponerlo sobre la mesa, discutir sobre eso, ver también la capacidad de operación que vamos a tener sobre eso, para no plantear soluciones mágicas e imposibles a problemas bien concretos y sufridos, ¿no? por las poblaciones. Y bueno, y por otro lado, saber que es un ejercicio de aprendizaje, ¿no? Las personas aprenden a participar, aprendemos a participar, ¿no? Y en ese ejercicio de participación se va aprendiendo sobre la marcha. Si hay algún compañero o compañera que ya participó de otros ámbitos y otros ámbitos, probablemente tenga más experiencia y pueda ejercer más fácilmente ese derecho a participar que otro u otra que nunca participó, ¿no? Es un ejercicio constante, como cualquier otra cuestión, ¿no? Es un ejercicio la participación, hay que aprender a participar, hay que no tener miedo a participar, hay que generar las condiciones del ámbito en que se llama la participación para que las personas puedan hablar con libertad y con el respeto del resto, ¿no? Y tratar de garantizar que circule la palabra y que no hable siempre el mismo o la misma, ¿no? Son cuestiones esenciales, ¿no? para pensar la participación. Y Corcho, ahí te veo con el micrófono abierto, no sé si querés... No, está bien, quería nomás... No, está bien, gracias a Dios. Decir algo No, perfecto. No, terminá y después le voy a preguntar ahí a algunos que hayan conformado sus mesas, qué experiencia están transitando con respecto a eso. Dale, dejo si querés unos últimos, unas últimas cuestiones vinculadas al proceso participativo y a la conformación de una mesa de gestión local y repaso cosas que ya he dicho. Una tiene que ver con el sentido, ¿no? Que esté claro para qué. Si no está claro para qué, vamos directo al fracaso, ¿no? Y a la generación de problemas que quizás no teníamos antes. O sea, nos generamos nuestro propio problema. Más problemas de los que siempre tenemos a la hora de gestionar. Un segundo tema es la viabilidad, ¿sí? Tenemos que viabilizar ese proceso participativo, darle entidad y que sea
algo que pueda producirse, ¿no? Que no sea complicado. Pero no podemos poner una reunión cada 2 días porque no es viable para la conformación de una mesa de gestión, ¿no? Que tiene que tomar decisiones quizás un poco más importantes sobre el rumbo y la dirección que quiere tener ese espacio cultural, ¿no? Digo, sobre cuestiones operativas va a haber alguien, una persona responsable de operativizar decisiones, de gestionar, etcétera, ¿no? El proceso participativo no se hace viable si se generan reuniones cada 2 horas o cada 2 días. Entonces, tiene que estar bien pautado y tiene que garantizarse esa viabilidad. Después, elegir, pensar bien en la representatividad de los actores que se estén convocando. ¿A quiénes queremos convocar? ¿Por qué? Es algo esencial. Vamos a convocar a tal organización porque es referente en el desarrollo de proyectos culturales territoriales. Entonces va a participar en esa calidad. O vamos a pedirle a las organizaciones o a las redes, si existieran redes en ese territorio, que definan quién participa por esa red. Vamos a hablar con, el espacio cultural tiene un escenario, tiene un sonido, tiene iluminación, como para generar espectáculos. Si queremos que haya representatividad de los artistas locales, bueno, vamos a llamar a 1, 2, 3, o que definan los artistas locales a quién quieren sentar en esta mesa, ¿no? Vamos a generar prácticas en los colegios, vamos a generar actividades en los colegios. Bueno, invitemos a directoras, directores de instituciones educativas para que participen de este ámbito. Bueno, y así, es para pensar en función de cada una de sus realidades, de las características del espacio cultural que van a estar gestionando y del conocimiento del territorio, ¿sí? Básicamente eso. Después tiene que haber un contenido claro, ¿no? Tiene que producir contenido esa mesa. Repito, el tema de los límites y hasta dónde podemos tomar decisiones, cuál es el alcance de nuestra intervención. Tiene que haber un buen vínculo, ¿sí? Un vínculo en el cual podamos respetar al otro, a la otra, y haya un reconocimiento de esa persona o esa institución como integrante de este espacio participativo. Tiene que haber un modo, un procedimiento, ¿sí? Alguien que quizás conduzca la reunión, marque la agenda, vaya cambiando de temas y se respete eso. Tiene que sostenerse en el tiempo, ¿sí? Para hacer una mesa de gestión no puede durar 2 reuniones y listo. ¿No? Tiene que sostenerse en el tiempo, porque si no es una mesa de consulta y listo, ¿no? Entonces esa sostenibilidad es bien importante. Y después algo que me parece que es fundamental pensar es la composición, ¿no? Y acá voy a hacer hincapié sobre todo en la perspectiva de género. No puede ser una mesa que esté conformada por todos varones. No puede ser una mesa que esté conformada por todas voces del mismo sector o del mismo ámbito, ¿no? La composición de la mesa me parece que es sumamente importante para que tenga una voz más representativa y real sobre la totalidad de las interpretaciones de la situación que se quiere abordar. Y bueno, y por último les dejo un par de experiencias que me parece interesante rescatar. Uno fueron las mesas de gestión local de los SIC. Quizás alguno o alguna de ustedes estuvo en contacto con los centros integradores comunitarios. No sé ahora cómo está exactamente esas mesas de gestión local, pero tenían una muy linda composición, ¿no? Estaba la provincia, el municipio,
estaban los promotores culturales, los promotores territoriales, digo, en algunas zonas, promotores culturales, promotores territoriales, había personas representantes del ámbito de la salud, de la educación, ¿no? Y se conformó una linda mesa de gestión local que decidía sobre las actividades que se desarrollaban en esos centros integradores. Y fueron bastante permanentes, ¿no? Bastante permanentes en el tiempo, con su composición. Bueno, ustedes sabrán en sus localidades, si es que se han construido SICs, cómo funcionan y tendrán su interpretación al respecto, ¿no? Y también su color local. Después, el Corcho va a tener que contarles mejor, ¿no? Sobre el SECUAL, como un ámbito participativo que realmente hay pocos en nuestro país y no sé si ni siquiera si es el único, ¿no? No conozco muchos más allá de La Piojera en Córdoba, que fue de reciente instalación, creo que fue en 2018, ¿no? Y que copió bastante, ¿no? Del SECUAL como ámbito participativo, pero sí hay otras experiencias latinoamericanas, en México, la red de faros, que tienen también un concepto de participación, en realidad de definición operativa de lo que es su comunidad para la toma de decisiones, que es bien interesante. Piensan que el público inscripto en sus talleres es uno de los públicos que deben participar es uno de los ejes que tienen que participar de la, no sé si de la toma de decisiones, pero sí por lo menos del diagnóstico de situación del faro, ¿no? Otros son las familias, digo, hay muchos pibes que participan, niños que participan de esas actividades, y digo, por supuesto que se puede escuchar su voz, pero también la voz de las familias que mandan a esos chicos y chicas a estas actividades es importante y es parte de la comunidad del faro. Otros, los talleristas y docentes, como tales, ¿no? Digo, casi como corporativos le estoy hablando, bueno, los talleristas o gremiales, los talleristas, docentes, las talleristas, las docentes que dan alguna actividad, brindan alguna actividad en ese espacio, bueno, también tienen su voz como tales. Los administrativos, las administrativas, ¿no? El personal administrativo también tiene su propia voz. Y después, por supuesto, la conducción o la dirección, ¿no? Pero digo, esto para pensar otros ejes de representatividad, ¿no? No solamente una mesa local puede conformarse con, bueno, estas 5 organizaciones, esta institución del Estado y listo. También se puede pensar en estos. Es a construir, es un poco más compleja, pero bueno, es algo que pueden analizar en algún momento. Y bueno, y después lo que les contaba de las mesas de diálogo que iniciamos en puntos de cultura, con referentas, con los cuales nosotros teníamos confianza y sabíamos que nos iban a dar una perspectiva interesante sobre lo que queríamos generar, que era el Consejo Cultural Comunitario. Ese Consejo Cultural puede generarse tranquilamente con representatividad, digo, en el caso de ustedes, hasta podría ser, si es una localidad, los barrios o las zonas que componen esa localidad. Hay diferentes formas territoriales de definir quienes participan de un ámbito de este tipo, digo, para llevarlo de nuestra experiencia hacia una experiencia de gestión local, ¿no? En nuestro caso eran las regiones culturales, o en su caso pueden ser barrios o zonas de su localidad, o los temas, ¿no? Los temas que abordan. Vamos a trabajar estos 5 temas. ¿Quiénes son los referentes, las referentas de estos temas en nuestro territorio? Y llamamos. ¿Sí? Me acuerdo del quinto integrante de la red, que eran los espacios artísticos y grupos organizados como el teatro comunitario, que les debía el quinto grupo, la quinta red temática, que tenía 2 representantes en el Consejo Cultural Comunitario. Y bueno, y después, por último, lo más quizás avanzado, por decirlo en cierto sentido, no voy a hacer una valoración o una interpretación sobre los resultados efectivos que ha tenido los presupuestos participativos. Por eso ya
es de un nivel de confianza y de músculo y de ejercicio participativo que requiere muchísimo tiempo y vocación y convicción política. Así que bueno, por mi parte creo que ya toqué casi todos los temas que tenía para tocar.